Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno los tenga con mucho bien en este segundo día de la semana. Agradecemos al Eterno por sus bondades. Y bueno, estamos meditando en la Parashá Metzorá en Vayikra 14:1 y dice así: habló el Eterno a Moshe diciendo: esta será la ley del Metzorá en el día de su purificación. Él será traído al Cohen. Saldrá el Cohen fuera del campamento y observará el Cohen, y aquí sanó la afección de Sará del Zaroa. Entonces mandará el Cohen que traiga el que se purifica 2 pájaros vivos puros, madera de cedro, lana carmesí y hisopo. Mandará el Cohen y alguien degollará a uno de los pájaros en un recipiente de barro sobre el agua de manantial. Al pájaro vivo lo tomará, y a la madera de cedro, a la lana carmesí y al hisopo lo sumergirá en el pájaro vivo, en la sangre del pájaro degollado, mezclada con agua de manantial. Rociará sobre él que se ha purificado de la tzará 7 veces, así lo purificará. Y enviará el pájaro vivo sobre la faz del campo. Lavará el que se purifica sus vestimentas, cortará todo su cabello y se levantará y se lavará en agua y será puro. Después vendrá al campamento y permanecerá fuera de su tienda 7 días. Será que en el 7º día, rasurado todo su pelo, a su cabeza, a su barba, a sus cejas, a todo su vello rasurará. Lavará su ropa y sumergirá su cuerpo en agua y se purificará. Bueno, ¿quién es el Metzorá o el Zaroa? Es aquel que había tenido la afección de Zarat, y que consecuentemente ahora nos habla en esta parashá del procedimiento para que el Cohen Gadol pudiera purificarle. Y esto es muy interesante porque manda con varios elementos como son los 2 pájaros vivos, la madera de cedro, la lana carmesí, el hisopo. Y todo esto en un recipiente de barro, y se sacrificaría un pájaro, y el otro se dejaría ser libre después de toda la liturgia. Dice: será enviado el pájaro vivo sobre la faz del campo. Lavará el que se purifica sus vestimentas, una purificación desde sus vestimentas, cortará su cabello, se lavará en agua y será puro. Entonces esto tiene que ver con un proceso. Y vendrá al campamento y permanecerá fuera de su tienda 7 días. Todavía en medio de toda esta situación, todavía permanecerá 7 días. Será que en el 7º día rasurará todo su cuerpo, a su cabeza, a su barba, a sus cejas, a todo su vello, rasurará y lavará toda su ropa y sumergirá su cuerpo en agua y se purificará después de los 7 días. Aparentemente son dos eventos en la purificación, es decir, se purifica para después en el ritual. Después de haberlo hecho se purifica y después se dan 7 días que tienen que vivir fuera de su tienda. Al final de los 7 días, en el 8º día, se haría otra purificación donde sumergiría su ropa y él mismo, y ya con una depilación completa de cejas, todo vello sería quitado y sería de una manera importante. Pues ¿qué hay detrás de la tzará? ¿Qué pasa con el Metzorá? Pues simple y sencillamente, ¿qué es esta afección? Es una afección que el Eterno ha enviado. Es una afección que el Eterno ha enviado, y a través de los elementos, y los sabios nos
enseñan y nos descubren cuál es la razón por la cual se adquirió esta situación, especialmente hay una situación por la cual se adquiere este evento de la tzara, que es la lashon hara. ¿Qué cosa es? La lashon hara. ¿Qué es la lashon hara? El habla detractora, el chisme, la calumnia, la detractación sobre los demás, el hablar mal de la gente, el mentir, el engañar, todo eso que tiene que ver con habla detractora, es decir, que todo lo que se habla es malo y que causa mucha disminución en la vida de la persona que lo está haciendo, e incluso también va de alguna manera a perjudicar a la gente de la cual habla. Entonces, por eso es tan, pero tan delicado el poder, o más bien el hacer la shójara. Entonces, esto es muy tremendo, y si hay algo que el Eterno no le agrada, es que nosotros utilicemos la palabra que se utiliza para alabar y bendecir al Eterno, la ocupemos para algo negativo. Diría Jacob Hasadik, el mal llamado Santiago, diría: por una misma abertura saldrá agua dulce y agua salada. No puede ser. En una abertura sale agua salada o agua dulce, pero no salen las dos. Pero hablando precisamente de la lengua, hablando de que es un fuego que puede acabar con muchas cosas, y especialmente con las relaciones y las situaciones sobre la vida de los demás. Y entonces tan peligroso, dice Jacob, que es muy difícil de controlar la lengua, y por eso se exhorta de una manera importante que mejor tenemos que, antes que hablar, pensar en lo que hablamos. Se nos sugiere que pensemos bien qué estamos haciendo con nuestra manera de hablar y que nos abstengamos. Por eso se menciona como una parte de la sabiduría que una persona aprenda a escuchar, que una persona no sea tan hablantín, sino que sea una persona que sepa y que aprenda a escuchar, porque una persona que es hablantín, con todo respeto, muchas veces causa un sinfín de disminuciones. ¿Por qué? Porque quieras o no quieras, la persona que habla termina haciendo o diciendo cosas que no tiene que decir o tiene que hablar. Y entonces por eso se sugiere que la persona sea muy cuidadosa en la manera que se habla. Y segundo, que no sea una persona que se extiende hablando, sino sea una persona que aprenda a escuchar, que aprenda a oír a los demás, y eso va a causar que se disminuya todo este evento de la lashon hara, porque muchas veces se da. Y por el otro lado, otro tema que se tiene que tratar es precisamente el odio y el resentimiento, que causa que la persona muchas veces abra su boca y hable mal de las personas, hable mal de su prójimo, hable mal de su cercano, su lejano. Y por esa razón se tiene que cuidar muchísimo la manera en la cual se habla. Bueno, aquí este procedimiento nos habla precisamente de la situación. Hay varias cosas que se ocupan, pero destacando el cedro, la lana carmesí y la madera de cedro, la lana carmesí y el hisopo. La madera de cedro representa
el cedro es el árbol más alto o de los más altos que produce la tierra. La lana carmesí, que representa lo rojo, la sangre en sí, y el hisopo. El hisopo es una hierbita muy pequeñita, y entonces nos habla precisamente del evento extraordinario, de una manera importante, de la manera, o más bien de lo que está en juego en este procedimiento. ¿Y qué es lo que produce la lashon hará? Pues precisamente el cedro, que representa la soberbia y que nos habla de que a través de la purificación, y dice precisamente en las escrituras, sin derramamiento de sangre no hay remisión, y representa precisamente la lana carmesí era roja y se mezclaba con el agua y con la sangre. Eso era muy interesante, porque dicen nuestros sabios que cuando se presentaba esta purificación, precisamente la lana carmesí se cambiaba en blanco. Esto era un milagro extraordinario que le decía a aquella persona que llegaba arrepentida, con un corazón muy dispuesto delante del Eterno, y presentaba su ofrenda por esta situación de la Metzorá, que ya de antemano lo ha llevado a reflexionar, a pensar en qué ha causado su problema, y ahora ya muy definido la situación de la lashon hará, ahora presenta sus sacrificios y sus korbanot, y consecuentemente lleva a cabo toda esta liturgia, y consecuentemente esta misma hablará su vida si este hombre verdaderamente hizo una teshuvá y causó vidui en su vida, se arrepintió verdaderamente. Entonces esa lana carmesí se vuelve blanca, y eso era lo que pasaba en ese entonces, precisamente por la afección de Zarat. Y esto es muy importante, por lo tanto, estaba de por medio siempre, y ha estado de por medio siempre, el perdón del Eterno. Hoy en día, por las circunstancias en que vivimos, y el pecado sigue siendo grave. La demanda del arrepentimiento sigue de pie. Hoy ya no hay templo, no hay sacerdotes, entonces no podemos llevar a cabo este procedimiento, pero sí podemos arrepentirnos, y sí podemos pedir al cielo por una restitución o rectificación en nuestra vida. Y si somos sinceros, y si somos hombres cabales y mujeres con decisión, y una mujer con convicción, entonces puede lograr cambios extraordinarios. Y desde luego esas cosas, esas situaciones, muchas veces cosas que se está sufriendo en el cuerpo, es por causa de por el pecado de la lashon hará. Entonces eso es algo muy importante que nosotros veamos, y vamos a ver en esta parashá con la ayuda del Eterno. Pero esto es una pequeña introducción que nos habla precisamente y nos sitúa reflexionando de una manera importante en este tema, que es muy relevante para nosotros y que lo tenemos que tomar muy en cuenta. Por lo tanto, mis amados, hagamos rectificaciones en esta área, porque de alguna manera dice Jacob Hasadik, nadie puede y tiene el control completo de la lengua. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar haciendo rectificaciones constantes para estar en una condición correcta y no crearnos disminuciones. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.